Muy bien, vamos a dar inicio entonces a, a nuestro primer invitado del día de hoy. Ya está en línea el ingeniero Leonidas Sisa. Ingeniero, buenos días, mucho gusto por estar con nosotros aquí en Los Especialistas. ¿Nos escucha? Buenos días, muchas gracias, mis estimados señores periodistas. Gracias por permitir garantizar esta entrevista y un saludo cordial a todos nuestros hermanos ecuatorianos y ecuatorianas. Le escucho perfecto. Muy bien, ingeniero. Hoy vamos a hablar de dos temas: la posición de la CONAIE frente al nuevo gobierno y la demanda, la posible demanda de parte suya contra la Posta, ¿no? Luego de ese show mediático que ha generado mucha polémica. Eh, Vamos a intercalar esta conversación con Yadira. Voy a iniciar con el tema básicamente político, ¿no? Aunque todo es político hoy en día. Ingeniero Isa, usted ha dicho que no son oposición de ningún gobierno, sin embargo, asegura que en la política hay procesos de transformación. ¿Qué propone la CONAIE desde su presidencia para no desfigurar ese pensamiento de no opositor? Bueno, nosotros somos representantes de los pueblos y nacionalidades elegidas con mecanismos de democracia interna, a las cuales estamos abocados y obligados a cumplir con el mandato del Congreso. Todos los consejos de gobierno cumplimos con los mandatos. En ese sentido, el último Congreso emitió 67 resoluciones de manera interna y 12 resoluciones de manera pública. Dentro de las resoluciones externas, lógicamente la preocupación sobre la realidad económica de manera emergente, lo que corresponde al tema de materia de subsidios y el tema del sistema financiero, que son como los dos temas que están agobiando no seguramente solo a las bases del movimiento indígena, sino al resto de la población luego de todo este proceso de la pandemia que hemos sufrido. En ese sentido, lo que estamos diciendo es que para no desfigurar una realidad del movimiento indígena, de los sectores populares, del mismo gobierno, es cómo vamos a encaminar para ir resolviendo los temas que están altamente jodidos, digamos, nuestra población, ¿no es cierto? Y que se pueda dar respuestas a todos los sectores económicos que sostenemos la economía en nuestro país. Allí pedimos, hemos hecho de manera pública y realmente sí me preocupa que salió el 25 de mayo una resolución desde las provincias de Imbabura, de la costa. Luego el 11 de junio salió desde la provincia de Cotopaxi. Esta ha sido debatida, en este caso en el Congreso. También ha salido las resoluciones de manera pública, lo está en las páginas principales, incluso emitidas por los diferentes medios de comunicación. Pero sin embargo, no tenemos ninguna respuesta por parte del gobierno nacional. Eso ya es realmente de preocuparse. ¿Realmente va a escuchar al pueblo o es que al resto de la población también, o es que solo se va a escuchar a un sector? Somos ecuatorianos, tenemos el derecho, en este caso el artículo 95 nos da el derecho de participación en la toma de decisiones del poder público y lo único que estamos exigiendo es sobre esa realidad que seamos escuchados. Ingeniero Isa, a ver, aquí hay un cuco y un fantasma al mismo tiempo que propone modelos de privatización, propone acuerdos de libre comercio para dinamizar la economía. Desde esta visión de la izquierda, son imposiciones, ¿verdad? Pero desde la visión del modelo de gobierno, del actual gobierno de derecha, son medidas de confianza para la inversión. ¿Cuál es la postura en sí de la CONAIE en ese aspecto? Para todos los procesos de inversión, primero tenemos que hacer caso a lo que dice la Constitución. Hay que decidir de manera soberana. Porque están desesperados de pronto algunos sectores económicos de la sociedad. No podemos estar de acuerdo, por ejemplo, con la CIADI, donde estamos cediendo soberanía, en este caso, en materia de litigio, lo que correspondería, primero, lo que dice la Constitución aquí en el país. Segundo, por el tema de que necesitamos inversiones extranjeras, resulta que dejamos de ser ciudadanos y tenemos que obligadamente aplicar la imposición del Fondo Monetario Internacional. Allí está trazado todo, incluso el incremento al impuesto al IVA, al 15%, el incremento al precio de los combustibles, todo está planificado, no es una decisión soberana de los ecuatorianos, es una imposición de un modelo. Ahí, por ejemplo, no podemos estar de acuerdo. Si somos, en este caso, patrióticos, seas de izquierda o seas de derecha,
la primera condición de un ciudadano, tenemos que defender la soberanía de nuestro país. Ahora, también se dice, para traer inversiones necesitamos firmar un tratado de libre comercio. A veces caemos también en análisis que no corresponden a la realidad. ¿Cómo podemos ir a una competencia desleal con los mercados internacionales cuando tenemos países como Estados Unidos o como países de la Unión Europea que hasta el 20% del Producto Interno Bruto de sus países garantizan políticas de subsidio? Pero aquí en nuestro querido país no podemos sostener ni siquiera una política de subsidios de combustibles. En ese sentido, me parece que no es un problema, en este caso, político, es un problema económico, de análisis técnico en materia económica. Si nosotros vamos en esas condiciones sobre imposiciones, simplemente vamos a acabar con la producción nacional, con la matriz productiva nacional. Y es nuestra tarea de los campesinos indígenas, partes de ese 70% de los que producimos la alimentación de este país, garantizar y cuidar de dónde estamos viviendo como ecuatorianos. Muy bien, ingeniero Isa, voy a compartir el diálogo con mi compañera Yadira Escobar, que tiene más inquietudes a partir de este momento. Gracias, Gustavo. Ingeniero, es un gusto poder conversar con usted. Bueno, se había mencionado que al retorno de Estados Unidos se quedó y se habló con que el presidente Guillermo Lasso tendría una conversación o un acercamiento con Pachacuti y otras organizaciones indígenas, donde tratarían temas de alto interés nacional, como los precios del combustible, la protección y cuidado ambiental y las relaciones exteriores y vacunación contra el COVID. Le pregunto, ¿esta reunión ya se llevó o está concretada para alguna fecha? No tenemos ninguna invitación, ninguna comunicación, al menos a los dirigentes de la CONAIE. Lo único que reitero decir, nosotros hemos puesto nuestra propuesta de manera pública, tampoco tenemos una respuesta en sí como tal, por eso digo que no hay que hacer un manejo político de las decisiones del gobierno frente al tema económico. No se va a resolver esto proponiendo simplemente desde lejos que vamos a conversar, sino realmente resolviendo sobre la marcha lo que está viviendo. En ese sentido, quiero decir a la ciudadanía, no tenemos ninguna comunicación, ninguna respuesta. En ese sentido, nosotros estamos en el derecho de poder seguir manifestando las propuestas que hemos emitido, no solo para el gobierno nacional, sino una propuesta anclada a la realidad de los ecuatorianos. Ingeniero Isa, ¿ustedes mantendrían igual conversaciones o de repente, si no hay un acuerdo, realizarían esas marchas que ya usted se ha pronunciado en que podrían darse? ¿Esa sería una solución? Nosotros jamás vamos a actuar sobre la especulación. Espero que el presidente de la República, sobre los hechos concretos en materia económica que necesitamos la población ecuatoriana, en el sistema financiero tenemos un problema de impago y eso no vamos a resolver, en este caso secuestrando bienes, vehículos, terrenos, no. Vamos a resolver haciendo una planificación integral, dando alivio a la gente para que podamos cumplir con estos compromisos. Es de manera urgente. No podemos poner en este momento la especulación de que vamos a ir a la movilización si no cumple, porque también se convierte en amenaza. Pero esto depende, para que no suceda ninguna de las situaciones, depende del presidente de la República dar salida a las demandas que están siendo sentidas por todos los ecuatorianos. Si está escuchando al resto de sectores económicos, pero escuche también a los que sostenemos la economía en el día a día a través de nuestra agricultura. Bien, ingeniero Isa, como el tiempo se nos acorta, lamentablemente hemos empezado esta entrevista un poquito tarde, tenemos que avanzar al segundo tema porque nuestro siguiente invitado ya está listo. Bueno, empezaré por decirle, ingeniero, que los pueblos indígenas son artífices de su futuro, pese a la exclusión y al racismo que se ha venido dando a lo largo de estos años. Bien, tenemos un pequeño inconveniente con la señal de Yadira. Ingeniero, a ver, sobre este tema específico de los exabruptos de los medios de comunicación, la CONAIE marca un nuevo tiempo político en Latinoamérica en referencia a otros actores políticos. ¿Cree usted que los medios de comunicación no están
a la altura de aceptar esa postura política de la CONAIE? Yo creo que no es solo los medios de comunicación, hay una sociedad impávida, en este caso, en reconocer de que hay nuevos tiempos, incluidos los procesos, en muchas veces han sido dolorosos los procesos de izquierda, los procesos progresistas, que en muchas veces en sí mismo hemos sido también objeto de insultos, pero sin embargo, hay un despertar de Latinoamérica, hay un despertar de las sociedades postergadas, que allí necesitamos generar condiciones de unidad y que podamos entender los nuevos tiempos políticos. Por ello, creer que con insultos, con odio, con vejaciones, con especulaciones, se va a parar, en este caso, un camino de transformación, me parece también que no están haciendo una lectura real. O sea, no podemos parar esta situación poniendo más odio. Lo que necesitamos es, a partir de esta realidad, generar condiciones de debate y aceptar a dónde vamos como Latinoamérica. Allí quiero reconocer, fue muy doloroso realmente la lucha en Chile, pero el resultado de aquello, imagínense ahora una hermana indígena del pueblo mapuche, la hermana Elisa, ahora tenga en su responsabilidad de conducir la construcción de una nueva constitución después de un tiempo que significó la constitución de la dictadura militar. Y asimismo en el hermano pueblo de Perú, con todo lo que ha significado el ataque, con todo lo que ha significado la realidad de izquierda peruana. Sin embargo, hay nuevos aires. ¿Por qué? Porque esta sociedad, esta civilización que se ha construido entre todos los humanos, realmente ya no da más. Se está acabando con la vida, hay un desequilibrio ecológico. Realmente estamos acabando con nuestra casa mayor, que es la madre naturaleza. Entonces estamos obligados los humanos a garantizar cambios profundos, transformaciones profundas a las cuales debemos allanarnos, al menos los que no estamos de acuerdo. Bien, Yadira. ingeniero, Gustavo, muchísimas gracias. Antes justamente de que se corte, que me quede congelada en la pantalla, justamente estaba hablando acerca de lo que usted acaba de mencionar, que sin duda alguna el liderazgo cada vez de los pueblos indígenas es más marcado y es en Latinoamérica, no solamente en nuestro país. Pues lamentablemente ya sabemos todos los hechos que se dieron a través de este programa de Naposta, ingeniero Isa. Analicemos ahora el fondo, y no la forma. En definitiva, estuvo mal, por supuesto, la manera en que lo definieron en este programa, pero las redes sociales son muchas veces un termómetro social. Y en las redes sociales se comenta mucho acerca del hecho de que tal vez usted ahora lo están victimizando con lo sucedido en la posta, por un lado, y por otro lado que, lamentablemente usted también fue un protagonista en octubre del 2019, pues que dio mucho que lamentar al país. ¿Qué puede decirnos de ello? Bueno, primero yo no soy, de pronto no me he victimizado aprovechando la situación que han generado los de la posta. Ustedes han visto en todos estos años después del levantamiento de octubre, por eso me sorprende y me indigna, que sabiendo que vienen haciendo programas altamente de contenidos de odio, de racismo, de discriminación, que se haya permitido en un canal público, en un canal incautado público, de administración pública. No es la primera vez, estimados, y yo quiero ahí ser agradecido con todo lo que ha generado la sociedad. En esas condiciones que tenemos que superar, pero hay una sociedad que realmente sí lo está cualificando, sí está diciendo no podemos seguir viviendo en la barbarie, no podemos seguir viviendo en el odio, en la venganza, no podemos seguir viviendo en la discriminación. Hay una sociedad, hay medios de comunicación que incluso en términos políticos, ideológicos podemos debatirla, pero no podemos llegar a denigrar las condiciones humanas de cualquier ciudadano ecuatoriano. En ese sentido, no nos olvidemos cuando dijeron, los pandilleros con poncho, refiriendo a mí, y pandillero con plumas, refiriendo al compañero Jaime. O esto que salió una autoridad, dijo, si no entienden cómo, entonces hay que darle plomo. Repitieron los señores de la posta. O cuando dijeron también los tumbacasas con patas, o indio encontrado, indio preso. O sea, no es la primera vez los niveles de odio, de racismo que ha hecho esta gente. Yo, sin embargo, para no alimentar ese nicho, jamás la he respondido. Peor en las condiciones que ellos han instalado un odio en el Ecuador.
no le he respondido con el afán de no ser uno más alimentando ese nicho de odio, de racismo. Pero sin embargo, en estos días me parece importante el aporte que ha hecho la sociedad diferente. Yo en sí mismo no he respondido para que de pronto posicionen que estoy siendo victimizado. No lo he respondido. De pronto en una entrevista dije, sí, vamos a ver los procesos legales. Realmente no se puede seguir tolerando los niveles abiertos. Eso tienen que estar conscientes los estimados periodistas. De pronto nosotros tenemos la posibilidad, en este caso, de hablar una vez en la entrevista, pero los medios de comunicación están amplificando todo y todos los días. Por eso tiene que haber un nivel de responsabilidad mucho más rigurosa en relación a los que hablamos de pronto de manera parcial en los tiempos. Definitivamente, la mayoría de los ecuatorianos rechazamos ese tipo de comunicación ofensiva. Y por otro lado también, pues, discúlpame por favor, Gustavo, rapidísimo se lo digo al ingeniero, porque existe un comunicado oficial de la Secretaría General de la Comisión de la Presidencia donde rechazan los comentarios emitidos en este programa. Por supuesto, me gustaría saber si usted qué opina acerca de que si piensa o no, como otros ciudadanos, que esto también es por parte y apadrinado por el gobierno. Y con eso concluyo. Gracias. Bueno, lo que está claro, bueno, este puntito que no respondí en la anterior pregunta, permítame desarrollar también. Los señores de la Posta y algunos medios de comunicación no toleran nada, y entonces han dedicado a hacer como una referencia el levantamiento de octubre, y a partir de esa referencia estigmatizarnos y lógicamente perseguir. Ellos dicen muy bien, entonces que responda a todo esto, no. Yo estoy respondiendo a la ley. He sido llamado por la Fiscalía. Estamos defendiendo. Estoy defendiendo dentro de la justicia. Lo único que he pedido es que existe independencia de funciones, existe independencia que no sea convertida en un botín político. Lo único que hemos pedido. Desde el primer día, la Fiscalía, en este caso, de oficio, nos llamó a un proceso judicial. Entonces no es como algunos ciudadanos dicen, el señor Isa participó en el levantamiento de octubre y ha quedado en la impunidad. Yo estoy defendiendo dentro de un proceso judicial y por ello hemos dicho, para que por el levantamiento de octubre existan responsabilidades, el gobierno nacional tiene información privilegiada. Corte Constitucional, diferentes instituciones de la justicia ordinaria garanticen la desclasificación de la información. Yo no puedo hacer cargo, pues, porque en este momento miramos con absoluta seguridad que la quema de la Contraloría vino desde adentro. ¿Cómo yo puedo responsabilizar de un acto que fue planificado? Entonces miremos con absoluta responsabilidad lo que significó el levantamiento de octubre y por eso nosotros estamos enfrentando a la justicia. No es como los de la Posta han pretendido decir, no, el señor anda suelto por allí. No es así. Y finalmente sobre la última pregunta sobre la carta, en este caso emitida por las autoridades. Me parece, si no pronunciaban, me parece lo más irresponsable de las autoridades. Incluso ahorita, por eso digo, no es suficiente, no por el señor Isa ni por su familia, sino por todos los ciudadanos. No es suficiente simplemente salir a decir, nos equivocamos o fue un error o disculpen de manera general. Tiene que haber, ahora queremos ver la capacidad de autorregulación de los diferentes canales que de pronto estamos en este momento mirando por ese camino. Yo, Leónidas Issa, no pondré una demanda penal, porque me parece que el mensaje tampoco podemos ir allí criminalizar a los periodistas. Pero sí me parece importante un acto de responsabilidad, no quedar únicamente en las disculpas, sino el canal, el mismo gobierno, porque está bajo su mando, en ese sentido el canal incautado. ¿Cómo podemos permitir con antecedentes con más de un año? Muy bien, ingeniero Isa. Y bueno, ya escuchamos la respuesta por parte del gobierno, pero TC Televisión como tal también incurrió en un detalle importante. Sin embargo, hoy en día ya ha rectificado en ese sentido y ha hecho un llamado de atención a la Posta, quien no acepta ese llamado de atención y anunció el día de ayer que ya no va más su programa en TC, que entiendo que ya han grabado para el próximo domingo su último programa. Eso significa que ya este programa pues no va a afectar la imagen de nadie más y mucho menos la suya. Y a pesar de eso, ¿igual va el juicio?
Por eso le digo que de parte nuestra no va a haber un proceso judicial penal, no va a haber, no voy a interponer, porque el mensaje al país sería, sí, cometen estas atrocidades de odio, de racismo, pero inmediatamente van a sentir perseguidos los periodistas. No, por eso digo, ahora está en la cancha. ¿Qué capacidad de autorregulación? Sí, los de la posta ya no van a ir, pero así simplemente dicen, ya no vamos a sacar más programación y quedamos así. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno? Porque está bajo su tutela los medios de comunicación públicos. Los que están incautados de pronto dijeron que sigue siendo privado. Sí, pero en este momento la administración es pública. Por todos esos procesos vamos a esperar. Y la segunda cuestión, tenemos que defender y tenemos que luchar por una ley de comunicación, la que estaba establecido, la que fue eliminada el reglamento de funcionamiento, que ahora no se puede ni siquiera pedir una réplica, un mecanismo de defensa. No existe en este país. ¿Eso es la libre expresión del presidente Guillermo Lasso? Entonces decimos, la ley de comunicación debe garantizar con todos los cambios que tengamos que hacer, pero la ley de libre expresión emitida por el presidente de la República no puede pasar en esa asamblea porque está demostrada los límites, no está preparada, muchos medios no están preparados para esta autorregulación, sino caemos únicamente en la persecución política a muchos actores políticos organizativos de este país. Hasta que me confirmen si tenemos ya al próximo invitado, voy a hacer una pregunta más, ingeniero Isa, aprovechando la oportunidad que lo tenemos aquí. Usted ha dicho en varias ocasiones que la derecha pretende polarizar la política en el país y ha definido a qué se refiere con eso, pero Leonidas Issa cree que la derecha está polarizando la actual asamblea. Bueno, han tenido un discurso instalado en el Ecuador que correístas, anticorreístas, y en ese el beneficio incluso de la duda de muchos ciudadanos, lo único que han conducido es llevar a la cancha de la derecha. Y yo creo en este momento de la Asamblea Nacional, si vimos un momento de polarización, pero se desarticularon incluso en las mismas fuerzas políticas de la tendencia, como fue la derecha, en este caso creo con Partido Social Cristiano, tuvieron que romper y se dio todo este escenario, que finalmente en ese escenario una de nuestras asambleístas del movimiento Pachacuti salió elegida. Los dirigentes han dicho que no existe ningún acuerdo frente a esta polarización para aprovechar lo que fuere, no existe, esperemos que sea así. Y por eso pedimos que puedan gobernar, puedan legislar a partir de las crudas realidades que vive nuestro pueblo ecuatoriano. Y en ese sentido pedir que seamos coherentes con el proyecto político que históricamente han sostenido nuestros mayores y ahora los jóvenes estamos abocados a sostener esa línea de conducta política e ideológica en el Ecuador. Muy bien, ¿y han tenido ya alguna agenda legislativa con sus asambleístas para tratar precisamente las problemáticas que de alguna manera están generando esta falta de coordinación, de diálogo que puede existir con el actual gobierno? Esta es mi última pregunta, Yadira, no sé luego si tengas otra pregunta. Ingeniero. No tenemos todavía una planificación, en este momento estamos en la agenda de transición de mando, va a ser el día sábado 24, entonces, luego de traspasar todo lo que significa a nivel administrativo, a nivel organizativo y político, este Consejo de Gobierno entrará en vigencia a trabajar. Sin embargo, vamos a hacer una convocatoria con anticipación para poder planificar la agenda de trabajo en adelante. Mientras tanto, no hemos tenido la posibilidad de conversar los temas de manera pública. Hemos pedido únicamente que se mantengan sobre la agenda legislativa que ha ido saliendo desde los pueblos, que ha ido saliendo desde los sectores populares. La agenda de educación, la agenda en este momento, el tema de la Universidad Amauta-Iguazí, que tenemos que hacer una transición legal en ese proceso, son como temas puntuales, pero ya la agenda integral la vamos a trabajar después de la posesión de nuestro Consejo de Gobierno. Yadira. Bueno, sí, ingeniero, solamente para participaciones en este medio, ya al siguiente invitado y pues desearle los mejores de los éxitos en sus proyectos, en sus trabajos y decir pues que como periodistas tenemos otro tipo de pensamiento, de formación y también de actuar, que no todos los periodistas pues representan al programa La Posta. Muchas gracias, un saludo cordial por este espacio que nos ha permitido extender, exteriorizar nuestras ideas. Muchas gracias.
Muy amable, ingeniero. Gracias. Ha sido la Gustavo. participación de Leonidas Issa, presidente de la CONAIE.